Queridos amigos de Museologando, bienvenidos a una emisión más. Mi nombre es Silvana Gesualdo y hoy vamos a conocer una de las colecciones de artes decorativas y diseño más importantes de América Latina. Por supuesto, estamos en el Museo Franz Mayer. ¿Me acompañan? El Museo Franz Mayer se ha convertido en uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México, que alberga grandes colecciones de artes decorativas. El edificio forma parte de las grandes estructuras virreinales que se construyeron en la ciudad. En un inicio, el inmueble era la Casa del Peso de la Harina y no fue hasta 1582 que se convirtió en el Hospital de los Desamparados, gracias al primer doctor en medicina graduado de la Red y Pontificia Universidad de México, Pedro López. A partir de entonces, el recinto fungió como nosocomio de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios hasta el siglo XX, que comenzó su labor como museo, aunque su construcción actual pertenece en su mayoría al siglo XVIII con algunas adaptaciones. La colección del museo se debe en su mayoría a la vocación del fotógrafo alemán Franz Mayer, que llegó a México en 1905, y muchos años después, su habilidad como financiero permitieron la creación de una colección con más de 10,000 objetos. Esta colección se compone de elementos de platería, cerámica, mobiliario, textiles, esculturas, pintura y estampa, las cuales permiten visualizar la búsqueda de las sociedades por embellecer estos objetos de uso cotidiano. Además, el Museo Franz Mayer ha alojado grandes muestras en sus exposiciones temporales. Así, este recinto, localizado en la Plaza de la Santa Veracruz, frente a la Alameda Central de la Ciudad de México, se ha convertido en uno de los más representativos de nuestro país. Queridos amigos de Museologando, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro recorrido por el Museo Franz Mayer y hoy nos recibe gentilmente su director, el maestro Héctor Rivero Borrell. Héctor, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, bienvenida. Es un placer estar aquí, siento que es como llegar a casa, es uno de mis museos consentidos y lo sabes, pero me gustaría mucho que demos inicio a esta conversación ubicando a nuestros seguidores y amigos un poco en el contexto del inmueble. ¿Cómo se transforma en un museo? El señor Franz Mayer integra una colección maravillosa, son cerca de 11,000 objetos de artes y artes decorativas. A su muerte deja un fideicomiso en el Banco de México con una instrucción muy clara. Y de veras son pocas las instrucciones, todo lo demás es términos legales, ¿no? Pero dice que deja la colección y su fortuna, en otras palabras, para el establecimiento y mantenimiento de un museo de arte en la Ciudad de México. Entonces, obviamente, hubo tiempos de estudio, de consultar distintos expertos en distintas materias. Y finalmente, después de varios años, porque fíjate, Franz Mayer murió en 75 y fue hasta 80, o sea, 5 años después, cuando ya el patronato dice, démonos a la tarea para buscar en dónde. Pero también un ingrediente interesante es que el arquitecto Ramírez Vázquez, quien era miembro del patronato, estaba en ese entonces, era el secretario de Obras Públicas de SAO, Asentamientos Humanos y Obras Públicas. La instrucción, el comentario de don Pedro era, que la primera acción cultural de este fideicomiso sea el rescate de un edificio que es patrimonio histórico. Y por ejemplo, ahora cuéntanos de la colección de Franz Mayer. Ya sabemos, ya llegó aquí, ustedes generan estos ejes temáticos, pero darle esa probadita a nuestro auditorio de qué contiene esta gran colección. Bueno, cuando hablamos de artes decorativas, que es digamos, el genérico con el que se conocen estos museos, estamos hablando de esos objetos que normalmente, ahora sí que integran los ajuares de una casa. Entonces, a don Franz le atraía muchísimo este tipo de objetos. Toda su casa estaba puesta con estos objetos. Lo maravilloso es que, nada más por decir una cosa, todos los ejemplos de sillas que tenemos aquí atrás eran sillas que él tenía puesto alrededor de mesas y la gente se sentaba en ellos y, en fin, los utilizaba. Tenía unos tapetes maravillosos, tenía lámparas, tenía plata, tenía vidrio, cerámica, en fin. Yo creo que de las colecciones más grandes de Talavera, seguramente es la de Franz Mayer. De mueble, no solo estas sillas, muchísimos muebles, también es una de las colecciones por plata también le fascinaba. Entonces
de lo que entendemos, que no es correcto el término, pero que conocemos como plata colonial, también es increíble la cantidad de cosas que tiene. Y como eso te ves, podría yo hablar de vidrio, podríamos hablar de otro tipo de textiles y podríamos hablar de muchas otras cosas que le encantaba a don Franz y que, bueno, como decía yo, haber integrado a lo largo de una vida una colección de cerca de 11,000 objetos, habla obviamente de una pasión, de un gusto, en fin. Sí, de un gusto por los objetos y estudiarlos, ¿no? Y ahora la encomienda que tiene el museo también es renovarse y generar también discursos relacionados con el diseño contemporáneo, ¿no? Que también es algo muy interesante que ustedes están haciendo. Un museo de artes decorativas no se puede únicamente quedar viendo hacia el pasado. Y la forma de ver al presente e inclusive al futuro es acercándonos al diseño contemporáneo. Y creo, no estoy seguro si en 87 o en 88 ya hacemos una primera exposición de diseño. Fue fantástico ver que un público, que es principalmente el público de los jóvenes, que difícilmente venía al museo, cuando les trajimos esa exposición de diseño, se llenó de jóvenes. Ahora que está tan en boga, ¿no? Precisamente el diseño en México, pues que este espacio sea un referente, es un referente obligado, como bien lo sabes, de la cultura en los museos, en el centro, las artes decorativas, el diseño. Héctor, no sé si hay algo más que quieras compartir con nuestro auditorio. Pues mira, quizá porque estamos en un espacio que estamos renovando. Comentábamos hace unos momentos que no siempre los museos, cuando nace un museo, no siempre estamos pensando en que al poco tiempo lo vamos a tener que renovar. Y en realidad ya el museo ya empezó una renovación hace ya varios años. Renovamos nuestra sala de Talavera, renovamos nuestra sala de Plata. Ahora vamos con otras salas que vean pues que de verdad el museo hacemos un gran esfuerzo por estarnos moviendo permanentemente, por ofrecer distintas actividades. Lo mismo en la exposición de fotografía que WordPress Photo, lo mismo en la exposición sobre artes decorativas del Japón. En fin, buscamos que la gente nos venga, nos identifique y de veras con ese es su mejor apoyo, su mejor señal de que vamos haciendo las cosas bien y bueno, que ese es nuestro objetivo. Muchas gracias, Héctor. Al contrario. Bueno, amigos, pues nosotros tenemos que irnos a un corte, pero regresando continuaremos nuestro recorrido aquí en el Museo Franz Mayer. No olviden seguirnos por redes sociales. Queridos amigos de Museologando, seguimos aquí en el Museo Franz Mayer. Vamos a recorrer su exposición temporal, nada más y nada menos que en compañía de la curadora, la maestra Karina Ruiz. Karina, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por visitarnos, bienvenidos. Cuéntale al auditorio de dónde surge esta idea y qué significa Iroha. Bueno, Iroha es el nombre de un poema japonés antiguo, escrito por un monje budista, que habla sobre que todo, tanto en la naturaleza, como en el arte, como en la humanidad misma, está en constante transformación. Entonces, en esta exposición hablamos de dos culturas en constante cambio y en constante diálogo, la cultura japonesa y la cultura mexicana. Con esta exposición celebramos los 120 años de la migración Enomoto y más de 400 años de relaciones entre Japón y México. Qué interesante, muy bien. ¿Y cuáles son los ejes temáticos de esta exposición? Mira, son 4. Son el primer samurái en México. En este eje temático abordamos la figura del samurái. ¿Y por qué la figura del samurái? Porque la primera embajada japonesa que llegó a México vino liderada por un samurái que se llamaba Hasekura Tsunenaga. Entonces, recordando a este personaje, presentamos una serie de armaduras, tanto antiguas como contemporáneas. También presentamos katanas, que son las espadas del guerrero samurái, y también algunos elementos artísticos relacionados con este guerrero. Después, en el segundo eje temático, que se llama Paralelismos a través de los objetos, principalmente a través de porcelana y laca,
mostramos algunas relaciones, algunos puntos en común entre técnicas, materiales, ornamentación, motivos, que no necesariamente son influencias directas, pero hablan de un diálogo paralelo. Después tenemos el eje temático de la migración en Nomoto y las oleadas siguientes. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver varios objetos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque bueno, la migración en Nomoto ocurrió en el año de 1897. Y después cerramos con una parte de arte del siglo XX en el que se ve claramente las influencias directas, ¿no? entre Japón y México. Sí, como esta cultura viva, ¿no? Que obviamente Exacto. sigue produciendo, sigue generando no solamente tradiciones, sino también va generando nuevas propuestas estéticas, ¿no? También. Sí, así es. Y como te decía, muchas veces son diálogos no directos, ¿no? Pero, por ejemplo, pasa con las lacas, ¿no? En Japón tienen una tradición de lacas, pues, de hace siglos, ¿no? Karina, por favor, platícale a nuestro auditorio qué encontramos en esta sala en particular, la importancia de estos bellísimos textiles que están a nuestra espalda. Claro que sí, pues, además de la porcelana y las lacas, tanto mexicanas como japonesas, vamos a encontrar una instalación con textil japonés. Al fondo tenemos un biombo. Los biombos son objetos de origen japonés que también se produjeron mucho aquí en la Nueva España. Entonces se volvieron parte también de la cultura, pues que después se convertiría en cultura mexicana, ¿no? Y bueno, los kimonos, no solamente tenemos kimonos, también tenemos otros textiles que están influenciados por el textil japonés. ¿Y qué finalidad utilitaria tiene? ¿Nos puedes platicar un poquito más de uno de ellos? Sí, mira, tenemos dos tipos de kimono, uno para señora y otro para señorita. Los kimonos para señora se caracterizan porque tienen las mangas cortas. Esto es para facilitarles las labores en la vida cotidiana. Y los kimonos de manga larga son para señoritas porque, bueno, son más lucidores y pues más atractivos, ¿no? Y bueno, además de eso, en medio de estos dos kimonos tenemos una bata de baño inspirada en la tipología textil del kimono. Ay, qué bien, qué interesante. Ya me gustaría probarme uno, la verdad. Y sobre la cerámica, ¿qué nos puedes contar? El uso de la cerámica. Bueno, mira, en la exposición tenemos porcelana, principalmente japonesa. La porcelana fue inventada por los chinos hace ya miles de años. En Japón se empezó a fabricar a principios del siglo XVII. Y bueno, tenemos principalmente en la exposición tres tipos: la porcelana Imari, la porcelana Satsuma y la Kutani. Entonces, tenemos también algunos ejemplos de porcelana mexicana que contrapuntean, ¿no? Por ejemplo, tenemos un plato de porcelana mexicana del siglo XIX que tiene algunos rasgos estilísticos parecidos a un ejemplo de porcelana Satsuma. También tenemos, por ejemplo, piezas chinas, pero que se hicieron imitando los estilos japoneses, ¿no? El estilo Imari fue muy importante, tanto que fue hasta imitado por China, ¿no? Imagínate, los que inventaron la porcelana terminaron imitándola a los japoneses. Suele suceder. Bueno, Karina, y por favor, seguramente ustedes tienen algún programa muy rico de actividades culturales paralelas a la exposición que quieras compartir con nuestro auditorio. Sí, vamos a tener talleres, demostraciones, pláticas. Incluso vamos a tener una plática con el embajador del Japón en México, que va a hablar sobre toda la historia de migraciones
entre estos dos países. Y bueno, vamos a tener una gran variedad. Ya hubo un festival gastronómico, vamos a tener una demostración de ceremonia del té, en fin, es muy amplio nuestro programa académico y pues esperamos que la gente nos visite para conocer la cultura japonesa en México. Pues yo creo que sí, seguramente. Muchas gracias, Karina, por tu tiempo. Gracias a ti. Y por darnos este maravilloso recorrido. Y bueno, amigos, pues nosotros vamos a ir a un corte. Recuerden seguirnos por redes sociales y cuando regresemos, obviamente, continuaremos aquí en el Museo Franz Mayer. Queridos amigos de Museologando, seguimos aquí en el Museo Franz Mayer y vamos a platicar ahora con la subdirectora de Servicios Educativos, la maestra Itzel Santana. Itzel, muchas gracias por recibirnos. Un gusto recibirte, Silvana. Bueno, platícale al auditorio, por favor, qué oferta cultural tiene el Museo Franz Mayer. Mira, el Museo Franz Mayer, dentro de su área de servicios educativos, es la encargada de unir al público con sus exposiciones, tanto temporales como las permanentes. Entonces, trabajamos a todos públicos, vamos desde preescolar hasta adultos mayores. El museo cuenta con un programa de grupos en situación de vulnerabilidad, atendemos 8 poblaciones diferentes y con esto cumplimos la misión social del museo. Pero también tenemos actividades diversas, por ejemplo, para apoyar las exposiciones temporales, tenemos y realizamos diferentes programas académicos y en estos programas académicos realizamos actividades como ciclos de cine, conferencias, charlas, talleres educativos, talleres escolares, con la intención de llegar a todos los públicos y que de una manera divertida puedan relacionar el aprendizaje para participar en estas actividades que en verdad son sumamente lúdicas y tienen un aprendizaje padrísimo. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Itzel? El día de hoy, Silvana, vas a ser una alumna. Vas a participar en el programa Juega y Aprende, que es como lo hacen los alumnos cuando nos visitan en el museo. En este programa vamos a conocer la colección de platería y realizarás un taller de artes plásticas con la técnica del repujado. Bueno, amigos, pues vamos a hacer este taller. ¿Me acompañan? Estamos a punto de dar inicio a nuestro taller de repujado y nos recibe la jefa de Servicios Educativos, Marta Pérez. Marta, muchas gracias. Un gusto, gracias. Bueno, pues llévanos de la mano. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es un pequeño ejercicio de lo que hacemos con las personas, con las familias, los niños que vienen al Museo Franz Mayer, y una de las actividades de artes plásticas que hacemos, que es de las que más disfruta la gente, es la que tiene que ver con la sala de platería. Entonces, pues si vieron la sala de platería seguramente les gustó, ¿no? Dentro de los objetos que conforman este acervo, pues encontramos piezas que están hechas con diferentes técnicas y entre ellas pues la técnica del forjado, la técnica del cincelado, el picado de lustre, pero hay una técnica que es muy divertida y es muy interesante y es muy bella y se llama la técnica del repujado. El repujado consiste en trabajar sobre las láminas de plata. Esta no es plata, es aluminio, pero bueno, se trabaja sobre el metal, normalmente en láminas, y se van haciendo diseños en profundidad, que al momento de levantar la lámina, lo que de un lado quedó profundo, del otro extremo tiene relieve. Ese es el repujado y es una de las técnicas más utilizadas en las piezas de uso cotidiano, en las piezas de artes decorativas que que llenaron las casas y las iglesias, por ejemplo, ¿no? Con este tipo de técnicas, con piezas hermosísimas. Entonces, pues si estás de acuerdo, Silvana, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Perfecto. Y para ello te voy a dar primero una lámina pequeña como esta. ¿Sale? Y nuestras herramientas a manera de punzones son un palito de madera con punta y un esfumino. Okay. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este ejercicio nos sirve pues para ver ahora sí que la dureza que tiene el material, la resistencia que tiene y después poder decorar nuestro portarretrato, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ese es uno de los talleres que hacemos. ¿Qué te parece si intentamos hacer un diseño inspirado en la naturaleza, una flor quizá? Me parece perfecto. De entrada, bueno, podemos hacer un pequeño círculo y vamos a empezar a poner un poquito de presión al centro. Podemos ayudarnos de nuestro punzón, ¿no? Para que quede muy finito.
Y podemos hacer algo parecido a una gotita, a una gota arriba, quizá una gota abajo. Y vamos a llenar los espacios que quedan entre estas. Podemos hacer un pequeño juego aquí de líneas. Ay, qué maravilla, vas tan rápido. Con tu punzón, ahorita que llegues a este punto, con tu esfumino, pues vamos a ir haciendo un poquito de profundidad sin excedernos, ¿no? Esto nos ayuda a pulir las líneas que va dejando el punzón, en este caso el palo de madera, ¿no? Imagínense cuando los niños que vienen de escuelas a conocer el museo y que se quedan maravillados en la sala de platería y que después pueden en una actividad como esta Claro. pues, poner en práctica alguna de estas técnicas y que realmente quedan sorprendidos con el resultado. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo vas? Creo que bien. Bueno, me parece Creo que muy bien. Bueno, cuando hacemos el trabajo, aquí lo vemos, ¿no? Es muy lindo, pero lo sorpresivo es cuando lo volteamos, ¿no? Y que realmente conseguimos este relieve, Ay, que quedó muy bien, Quedó re lindo. ¿no? Y son realmente figuras sencillas, inspiradas en la naturaleza, inspiradas en la geometría, que nos van a ayudar muchísimo para lograr un diseño único, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a tomar nuestra lámina grande, que será nuestro portarretrato. Es indistinto el lado del que lo sí utilicemos, ¿no? Okay. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar sobre todo el recuadro central, y vamos a empezar a hacer nuestras figuras. Yo siempre recomiendo, pues, que los niños al realizar un trabajo tengan esa observación de ver la distribución de las imágenes, Claro. de las figuras, para que realmente les quede, vamos, lo más parecido a las piezas de arte que vemos en la sala, ¿no? Claro, Entonces, que sea. podemos empezar por aquí, hacer algunos diseños, ¿no? A mí me gustan mucho las flores, entonces voy a empezar aquí con un diseño floral, ¿no? Estos talleres los ofrecemos especialmente a las escuelas para que los niños, después de hacer un recorrido por el museo, puedan hacer una actividad plástica, insisto, para reforzar parte de lo que vieron durante los recorridos. Y la actividad del taller propiamente dura alrededor de 1 hora. En 1 hora logramos que los chicos hagan algunos ejercicios pues bellísimos, muy interesantes, y que al final se lo pueden llevar a casa como recuerdo de su visita por el museo, pero realmente como un recuerdo de un aprendizaje adquirido, ¿no? De algo que pudieron observar aquí, que pudieron poner en práctica y que sin duda va a permitir que la experiencia en el museo pues sea mucho más significativa, ¿no? Claro. Además, no solamente en el museo se trata de venir a observar o aprender, también se trata de venir a disfrutar, de descubrir que los museos pues son un espacio también de deleite, de disfrute, de esparcimiento y de aprendizaje, por supuesto. Bueno, Marta, pues muchísimas gracias por esta introducción al taller de repujado. Espero que les haya gustado, hay mucho que aprender y mucho que hacer acá. Estamos seguros que nuestros amigos del auditorio, nuestros seguidores de Museologando, van a tomar este taller y van a venir al Museo Franz Mayer. Yo por lo pronto pues me tengo que despedir de ustedes, me voy a quedar aquí haciendo todavía mi portarretratos y les quiero agradecer que nos hayan acompañado. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Mi nombre es Silvana Gesualdo y fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.